Gonzalo Basile, 38 años, de Argentina, pero actualmente resido en el Caribe, entre República Dominicana y Haití, donde hace 4 años trabajo en distintas cuestiones de la salud internacional y la cooperación sur-sur. Soy formado en ciencias sociales, posgraduado en cooperación, en maestrías en epidemiología y doctorando en salud pública. Actualmente soy el coordinador general y el presidente honorario para América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo, y coordino su oficina regional en Santo Domingo, en República Dominicana. También soy el coordinador regional del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Soy el coordinador del programa de salud internacional e investigador asociado de FLACSO, República Dominicana. También soy parte de convenios de los institutos de investigaciones del Caribe, básicamente del Instituto de Investigaciones de Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de República Dominicana, y ha sido colaborador también en Venezuela, en la Universidad de Ciencias de la Salud Chávez y, en el IAE. Y por otra parte también tengo más compromisos asociativos como el de ALAMES. Soy el coordinador de la Red Latinoamericana de Sistemas y Políticas de Salud en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social de ALAMES. Y durante varios años coordiné la cooperación en salud del UNASUR en Haití, mientras el UNASUR tuvo una secretaría técnica de cooperación en el periodo post-terremoto. Y, me tocó coordinar, toda la parte de los programas de salud vinculados a atención primaria y al abordaje de la epidemia de cólera. Hace aproximadamente más de 10 años, que estoy vinculado al campo de la salud internacional y al estudio, sobre todo, más vinculado mis estudios a sistemas y políticas de salud y a epidemiología en las ciudades, enfermedades transmitida por mosquitos, pero el campo de salud internacional es un poco el campo donde mayormente estoy involucrado. Un poco la presentación, a través de la solicitud del curso, va a tratar de vincular el campo, la cuestión de la acción humanitaria, pensándola, en relación al campo de la salud internacional. Así que voy a tratar, en un primer momento, tratar de primero rediscutir, conceptualmente, reconceptualizar y ver un poquito cuáles son las tensiones que hay en función de la definición de lo humanitario o del humanitarismo o de la acción humanitaria, intentando ver también, un poco las evoluciones, las diferencias, los cambios que hay hoy. En segundo lugar, intentar enumerar, porque no nos va a dar el tiempo, pero sí enumerar algunos procesos críticos y algunas tensiones que tiene en sí la acción humanitaria vinculada a la salud internacional. Y por último, intentar esbozar, algunos aportes en clave de cooperación sur-sur y en clave en relación, a la Unión Sudamericana de Naciones, al proceso del ISAC como proceso de tanque de pensamiento y de escuela de gobierno en salud, intentando también aportar, algunas coordenadas y algunas ideas en ese sentido. Así que, en primer lugar, como bien les plantea la presentación, el campo de, la salud internacional y la acción humanitaria, no se puede, pensar fuera de las coordenadas y fuera del sistema mundo en el cual estamos involucrados, en el sistema de relaciones internacionales, para los que vienen de las relaciones internacionales, es decir, tomando algunos autores y algunas perspectivas, sobre todo latinoamericanas, nos parece central tener en cuenta, un poco que la geopolítica del poder, y también la geopolítica del conocimiento son, dos ejes centrales para comprender, un campo como el de la acción humanitaria, ¿no? Sin entender la geopolítica del poder, cuáles son, el proceso histórico en el campo de las relaciones internacionales, las tensiones geopolíticas, qué ha pasado con la globalización, qué ha pasado posguerra fría, etcétera, etcétera, en definitiva, la geopolítica del poder
nos da y nos permite entender también qué ha ido pasando conceptualmente y metodológicamente con la acción humanitaria, y por otro lado también la geopolítica del conocimiento, y como decía, algunos autores como Quijano van a plantear la colonialidad del conocimiento, porque muchas veces la parte o gran parte de la literatura, digamos, científica, técnica, metodológica, que leemos, que recibimos, que tenemos en oficinas de gestión de ministerios de salud, pero también en organizaciones de cooperación internacional, sean de la sociedad civil o sean de agencias, en muchos casos, digamos, tienen matrices lógicas, son dispositivos que están pensados desde un lugar, digamos, geopolítico, y que están pensados también desde un lugar de producción de conocimiento. Y creo que también ahí todavía nos queda mucho, digamos, mucho por trabajar en América Latina y el Caribe, en el campo latinoamericano, para que la acción humanitaria y la reflexión sobre las emergencias y desastres puedan tener, digamos, también coordenadas, innovación, creación y aportes teóricos, metodológicos importantes también desde nuestra región, digamos, ¿no? Que muchos actores del campo de la salud colectiva y de la medicina social hoy lo hacen. Entonces, dicho esto, entender que la acción humanitaria vinculada a la salud internacional tiene un campo de conocimiento, o sea, hay teoría, hay reflexiones más vinculadas a las relaciones internacionales quizás que al campo de la salud o de la salud internacional. En segundo lugar, obviamente que también es un campo de gestión y es un campo metodológico, digamos todo lo que llamamos humanitario, acción humanitaria, quiere decir lo mismo, o hace, o opera, interviene, piensa, digamos, y metodologiza, digamos, o sea, piensa, sabe y hace de la misma manera. Y digamos, y también es un campo de la acción, digamos, porque la acción humanitaria, como bien lo dice su nombre, es un campo que está pensado para la acción, está pensado para actuar. Un poco, digamos, lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio de la presentación de hoy es un poco, digamos, pensar lo que hacemos para hacer lo que pensamos, o sea, cómo la acción humanitaria tiene que reflexionar hacia adentro de su campo conceptual, metodológico, de conocimiento, para poder después desarrollar acciones y estrategias de intervención que tengan que ver coherentemente con ese campo de conocimiento y ese campo metodológico. Entonces, un poco América Latina y el Caribe tiene una gran, digamos, trayectoria en esto, en términos de la idea de construcción de soberanía, en la idea de la construcción de la cooperación sur-sur, pero nuestros países todavía siguen con una condición de dualidad dentro del sistema de cooperación internacional y también de acción humanitaria, sabiendo que nuestros países muchas veces son receptores todavía de cooperación, incluso de cooperación norte-centro-norte, y también a veces en, digamos, asistencia a emergencias y desastres. Y por otro lado también muchos de nuestros países han pasado, digamos, de acuerdo a distintos indicadores, a poder, digamos, ser también países donantes y países actores dentro del sistema de cooperación internacional, y el UNASUR ha comenzado a tener un rol en ese sentido en la última década. Entonces, digamos, uno podría decir entonces que, digamos, pensar el campo de la cooperación humanitaria no se puede, digamos, olvidar, digamos, sus dimensiones geopolíticas, como empecé haciendo la presentación, sus dimensiones financieras también, digamos, porque el campo humanitario y la cooperación humanitaria tiene dentro, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la movilización de recursos, pero también, digamos, por otro lado, con las tensiones geopolíticas de distintas cuestiones financieras y de mercados, su dimensión de actores, qué actores son los centrales hoy que tenemos en la acción humanitaria y la cooperación humanitaria, y también su dimensión sociocultural, desde qué lugares se piensa, cómo se piensa, y desde de qué cosmovisión y puntos de vista, ¿no? O sea, y me parece ahí una primer, digamos, aporte rápido en esto es que la reflexión tradicional que teníamos en el campo de la cooperación internacional, donde hacíamos la escisión, digamos, ¿no?, de la cooperación al desarrollo como el campo que vinculaba la cooperación norte-sur, del aporte de los países desarrollados a los países del sur o periféricos, dependientes, digamos, esa concepción donde la cooperación al desarrollo eran dispositivos y mecanismos para apoyar el desarrollo de países subdesarrollados, entre comillas,
Y había otra distinción, había otro tipo de cooperación, que es la cooperación, digamos, humanitaria o la ayuda humanitaria, que en realidad tiene que ver con respuestas de la inmediatez, emergencias y desastres, conflictos bélicos, grandes, situaciones emergentológicas donde, digamos, básicamente el objetivo era salvar vidas, responder rápida, inmediatamente y tener, digamos, formas efectivas y eficaces, digamos, de dar ayuda humanitaria y ayuda en la emergencia. Esas lógicas, digamos, de la cooperación al desarrollo y de las emergencias y la acción humanitaria por separado o escindidas, digamos, hoy digamos, a nivel de todas las escuelas de cooperación, de acción humanitaria y muchas de las escuelas de salud internacional, obviamente que es un tipo de explicación o de comprensión que ya casi no se utiliza, digamos. ¿Por qué? Porque en general, digamos, todos los autores y las reflexiones en la reconceptualización del campo van a empezar a comprender y a entender que la cooperación puede ser un continuo donde, digamos, cómo se dan las relaciones entre desarrollo y lo humanitario, cómo se dan las relaciones entre el desarrollo y las emergencias y los desastres, y también qué ventana de oportunidades muchas veces, lamentablemente, las emergencias, los desastres, las crisis humanitarias nos dan para estrategias de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer paréntesis que quería hacer en este sentido. Ahí ven un poquito el grafiquito de modelo explicativo. Lo primero que yo diría, digamos, en cuanto a definición de campo o definición conceptual, es que, digamos, la acción humanitaria en general, digamos, van a encontrar multiplicidad de actores en la literatura complementaria que les vamos a pasar, donde, digamos, no hay una definición precisa y exacta, digamos, o unánime sobre eso, digamos. Como en el campo de la salud tenemos la definición de la OMS y por otro lado la medicina social utiliza el concepto de proceso social, bueno, en el campo humanitario, digamos, no es diferente, ¿no? Naciones Unidas tiene una pequeña definición que ahora se las voy a mostrar, pero que centralmente no existe un consenso total entre tanto literatura, autores, como organizaciones humanitarias, agencias de cooperación humanitaria y actores internacionales, que en frecuencia lo que suele ocurrir es que hay varias palabras que se entremezclan y se utilizan indistintamente. En general, digamos, ustedes van a ver que no voy a utilizar la palabra, por ejemplo, ayuda humanitaria, y sí acción humanitaria, pero en general, digamos, en el léxico de intervención y en el léxico de organismos y de agenda global, van a ver que ayuda humanitaria, acción humanitaria, ayuda de emergencias, asistencia humanitaria, son palabras o conceptos que van a ser utilizados como sinónimos indistintamente. Yo voy a tratar de muy rápidamente dar algunas coordenadas y bases sobre las cuales plantear cuáles son las diferencias y por qué utilizar algún concepto y otro no, digamos. Un poco ahí, digamos, como les decía recién, digamos, las Naciones Unidas, digamos, plantea la ayuda humanitaria, en primer lugar, como un dispositivo y un sector dentro de la ayuda oficial al desarrollo. Esto que yo ya les decía en un principio, que esto lo plantea ya las propias Naciones Unidas. Y básicamente dice, bueno, que se define básicamente como una asistencia diseñada para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento y para proteger y mantener la dignidad humana, tanto en situaciones de prevención como situaciones de emergencia y rehabilitación. Entonces, estas definiciones, que hay distintas resoluciones y distintos mecanismos donde la Asamblea de Naciones Unidas lo ha hecho, quizás su cuerpo teórico y demás, obviamente, y su cuerpo de base, vienen un poco de la Carta Humanitaria de Cracovia, obviamente con base en la Carta de Naciones Unidas, en parte en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y con distintos antecedentes, ¿no? O sea, digamos, uno podría tomar distintos antecedentes históricos sobre eso. Algunos toman la creación del Comité Internacional de Cruz Roja como el antecedente directo del campo humanitario, digamos, ¿no? En 1864, cuando se crea la Cruz Roja y se empiezan a adoptar tratados internacionales, en primer lugar, digamos, sobre los conflictos bélicos, ¿no? A partir de los conflictos bélicos, bueno, una serie de lo que conocemos hoy como el derecho humanitario internacional, digamos, o sea, una serie de estipulaciones y tratados para ver, bueno, que a los militares o a los contendientes en un conflicto bélico heridos pudieran ser
digamos, atendidos, que pudieran recibir asistencia humanitaria, que no fueran, digamos, ejecutados sumariamente. Algunos otros van a poner en parte de la literatura, van a ver, digamos, en distintos diccionarios de acción humanitaria, van a ver que muchos toman la batalla de Solferino como un antecedente inmediato antes de la Cruz Roja, donde, digamos, bueno, se dan unas reflexiones en aquella batalla y algún intelectual suizo, digamos, plantea, digamos, la necesidad que la sociedad tenga espacios de voluntariado del socorro, o sea, voluntariado que pueda ir a socorrer y a proteger a las personas heridas y afectadas en este tipo de cuestiones. Obviamente que las operaciones más importantes de acción humanitaria, de socorro y de asistencia, obviamente que tienen que ver, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde las Naciones Unidas empieza grandes operaciones humanitarias, de toda una Europa devastada por el conflicto bélico, por el genocidio y también por los desplazamientos. Pero esos antecedentes de acción humanitaria o de ayuda humanitaria no son los únicos. También, por otro lado, digamos, o sea, quienes provienen del campo político, digamos, o sea, se van a encontrar con todo el concepto de la solidaridad internacionalista, digamos, ¿no? Esta especie de brigadas y campos de solidaridad que existieron entre los años 40, 50 hasta los años 80, digamos, donde muchas organizaciones de países desarrollados, de países centrales y demás, hacían, digamos, tenían una lógica de solidaridad internacional con movimientos revolucionarios del tercer mundo, con brigadas internacionalistas, con distintos mecanismos, o sea que también, digamos, utilizaban lo humanitario como idea de solidaridad internacional. Claro, lo humanitario, obviamente, digamos, desde una perspectiva política, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, no era un humanitarismo imparcial, autónomo, independiente y demás, sino que, digamos, lo humanitario utilizado en la solidaridad internacional o el internacionalismo solidario. ¿Y cuáles son los principios básicos que tiene, digamos, la acción humanitaria? Bueno, la Carta de Cracovia, las Naciones Unidas van a plantear que, bueno, humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad son como los 4 principios centrales que tiene, digamos, la acción humanitaria o la ayuda humanitaria, diría, tradicional. Es un poco el modelo Cruz Roja, ¿no? El modelo Cruz Roja expresa esos conceptos, digamos, o sea, el principio de humanidad, el principio de imparcialidad, el principio de independencia operativa y el principio de neutralidad, digamos. Hay distintos proyectos ahí, digamos, que, por ejemplo, desde el año 2007, de 1997, se viene utilizando un proyecto Esfera que discute un poco las normas mínimas universales del campo humanitario, ¿no? O sea, cuáles son las normas mínimas, cuándo son las normas éticas, las regulaciones, las formas de rendición de cuentas, cómo trabajar con los países donantes y los países actores de cooperación humanitaria. De las últimas 2 décadas, en los años Backlund de Asuntos Humanitarios, en sus siglas en inglés es OCHA, que depende de la Secretaría General y que coordina un comité interagencial entre distintas agencias cuyos distintos miembros del sistema de Naciones Unidas tienen distintas responsabilidades en el campo de las crisis humanitarias y de la cooperación humanitaria. Digamos, el principal mecanismo de financiamiento que tiene Naciones Unidas a través de OCHA es el CERF, digamos, el ERF y el CERF son dos fondos diferentes. Uno es el Fondo Central de Respuesta a Emergencias, que es un fondo gestionado por OCHA, como el ERF también, que son 2 fondos gestionados por OCHA exclusivamente para, digamos, grandes emergencias y crisis humanitarias. ¿Qué otros actores, además de OCHA, podemos tener en el campo humanitario en América Latina y el Caribe? Bueno, además del sistema de Naciones Unidas, con los roles que las distintas agencias tienen en los casos de crisis humanitarias, desastres y emergencias, como el PNUD, UNICEF, OMS, PMA, OIM. También tenemos a ECO, digamos, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, que un poco en sus convocatorias de IPECO es la que hace sobre todo cooperación para gestión de riesgo de desastres. La DAI, digamos, que es la Asistencia Humanitaria Internacional de Canadá,
digamos que sobre todo tiene mucha intervención, digamos, en Haití hoy, la OSDA, que es la oficina de USAID, de la Agencia de Cooperación Norteamericana para la Asistencia a Desastres en el Extranjero, la JICA como Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, la Red LAC, ¿no?, de OCHA, que es la red latinoamericana de la propia OCHA, pero como oficina con asiento en Panamá, que tiene distintas coordenadas y prerrogativas. Parte de todo el mandato de estos actores humanitarios, de estas agencias, como después voy a contar un poquito algunos otros actores, en la última cumbre mundial humanitaria de Estambul del año 2016, van a plantear su agenda sobre todo en cómo prevenir conflictos y ponerle fin, cómo respetar normas mínimas en la guerra, en las conflagraciones y en los enfrentamientos armados, básicamente cómo trabajar de manera diferente para poner fin a ciertas necesidades y a cierta cronicidad que tienen algunas crisis humanitarias, y preguntarse si la cooperación humanitaria genera muchas veces fortalecimiento y desarrollo o muchas veces genera mayor dependencia, y cómo invertir en humanidad. Bueno, ahí tienen un poco los sectores claves de la respuesta humanitaria, y como ven, por cada sector hay oficinas responsables de las agencias de Naciones Unidas. Bueno, PAHO, o sea, la OMS, es la agencia obviamente por excelencia para salud. Pero tienen a la OIM, que se encarga, la Oficina Internacional de Migraciones, que se encarga del tema de albergues, UNICEF el tema de nutrición, también hoy muy metido en agua y saneamiento, bueno, y así sucesivamente. Entonces, vamos a la discusión rápida sobre los conceptos, digamos. El concepto de ayuda humanitaria, como decía yo antes, es utilizado a veces indistintamente, pero que claramente no tiene que ver con el concepto del socorro, en inglés, que todavía se sigue utilizando en relief, digamos, o sea, que consiste básicamente en una ayuda para auxiliar a alguien que sufre una situación de peligro, de daño, pero que necesariamente no tiene ni los principios éticos, ni los principios metodológicos, ni los principios operativos que puede tener la acción humanitaria, digamos. La lógica de ayuda a emergencias y ayuda humanitaria también tienen diferencias muy claras hoy con la acción humanitaria. ¿Por qué? Porque la ayuda humanitaria, digamos, el concepto de ayuda humanitaria, de lógica más del modelo occidental tradicional, digamos, por un lado, básicamente incluye, digamos, la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencias, con operaciones que pueden tener más, digamos, prolongadas en el tiempo, por distintas razones que tengan esa crisis humanitaria, pero digamos, la ayuda humanitaria en general utiliza todo un léxico y toda una perspectiva, digamos, ¿no? La palabra asistencia humanitaria, socorro, salvar vidas, viene muy, digamos, vinculado a la caridad y la beneficencia y la filantropía y la solidaridad, utiliza el concepto de la palabra emergencia, la ayuda, con una idea muy vertical y muy inmediata. O sea, es decir, la ayuda humanitaria nació desde aquel modelo roja, digamos, a nivel internacional, que se fue, digamos, sofisticando y complejizando a lo largo de la Guerra Fría y la posguerra fría. La ayuda humanitaria, digamos, podríamos decir que se caracteriza por dos cuestiones centrales. Uno, por la inmediatez, la respuesta inmediata. Segundo, por poner en el centro el salvamento de vidas y el salvar vidas. Y tercero, por una lógica muy vertical en su intervención, digamos. Entonces, como yo les decía, hay un poco, digamos, obviamente que prevé la asistencia a la emergencia y la posemergencia, la ayuda humanitaria, pero que en muchos casos también genera una serie de cuestiones y una serie de discusiones del concepto de ayuda humanitaria, que, digamos, el humanitarismo y las relaciones internacionales lo han venido planteando en el último tiempo. Una es la distorsión de los mercados locales, muchas veces por los suministros y por la lógica que tiene la ayuda humanitaria vertical. Otro es la creación de dependencia, otro es el debilitamiento de las capacidades de los estados nacionales, otro es la ejecución jerarquizada y estandarizada de algunos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la nueva acción humanitaria? Que la acción humanitaria, digamos, encierra un contenido más amplio y un concepto más amplio que ayuda humanitaria, digamos. Incluye no solo la provisión de bienes y servicios básicos para la subsistencia y para
el salvar vidas y proteger vidas en contexto de conflicto. También incluye una segunda cuestión muy importante, que es el tema de la protección de las víctimas y sus derechos fundamentales, o sea, la defensa de los derechos humanos, la advocacy, la incidencia, como el testimonio, la denuncia, incluso la incidencia política, el advocacy y el acompañamiento a esas víctimas. Eso me parece que es un tema central, porque nos habla también mucho del rol de muchas organizaciones humanitarias que tienen este doble rol de hacer, pero también de visibilizar, de desnaturalizar, de poner sobre la mesa crisis olvidadas, de poner sobre la mesa protección a víctimas y violaciones a derechos humanos en grandes crisis humanitarias. Y por último, me parece que es un tema también central, es que, digamos, la acción humanitaria como concepto y como tanque de pensamiento busca no descomponer el tejido económico social de una sociedad o, digamos, del desarrollo de un Estado, y busca, a su vez, en el continuo de la crisis, a partir de la crisis, en el continuo, digamos, generar una vinculación entre la emergencia y el desarrollo. Cómo en las etapas de rehabilitación y cómo en las etapas de reconstrucción y cómo en las etapas de posemergencia se abren ventanas de oportunidad, incluso algunos dirían de resiliencia, digamos, para vincular emergencia con desarrollo, pero incluso para rediscutir el desarrollo y la preparación para otras emergencias y desastres. Entonces, la nueva acción humanitaria, como propósito central, va a estar orientada, digamos, tanto al abordaje de emergencias y desastres, como al post de emergencias y desastres, como también a distintos conflictos, digamos, de tipo sociales, de tipo políticos, y donde tenga que ver, digamos, que se puedan caracterizar como crisis humanitaria. Y una última, digamos, cuestión de acción humanitaria, de la nueva acción humanitaria, es que incorpora entre su lógica y en su forma de pensar y de hacer, intenta incorporar, porque esto es un ejercicio permanente y constante que se hace, digamos, a nivel internacional y a nivel también regional, es incorporar, por un lado, la perspectiva de género, qué pasa con la distribución desigual de los mandatos, los roles, el patriarcado, incluso en las emergencias y los desastres, incluso en la crisis humanitaria. Está muy estudiado, por ejemplo, el incremento de violencia de género en los campamentos y los albergues, donde las niñas y las mujeres son muchas veces revictimizadas en esos contextos. El enfoque intercultural, digamos, la perspectiva intercultural y sociocultural, digamos, que debe tener la acción humanitaria. Y por último, cómo evitar modelos de injerencia y demás. Entonces, la acción humanitaria va a centrar sus objetivos y sus acciones en, sí, efectivamente, proveer servicios y bienes públicos esenciales en una emergencia, en un desastre, en una crisis humanitaria, albergue, abrigo, atención sanitaria, nutrición, alimentación, agua potable y saneamiento, etcétera, etcétera. Proteger a las poblaciones frente a la destrucción de sus medios de vida o, digamos, poder garantizar su subsistencia socioeconómica en el corto plazo, pero enlazada a una estrategia de mediano y largo plazo. Fortalecer capacidad de preparación y rehabilitación, digamos, y eso es esencial, digamos, porque muchas veces, si no, en las crisis humanitarias, en la lógica de ayuda humanitaria vertical tradicional, respondemos a la emergencia urgente y nos retiramos, y el Estado y la sociedad o la población o la comunidad afectada sigue con sus mismas incapacidades o problemas estructurantes que, digamos, hasta que vuelva a ocurrir una nueva emergencia para poder volver a recibir ese tipo de cooperación humanitaria. Protege los derechos humanos y trabaja sobre la garantía, obviamente, del derecho internacional humanitario, y busca también trabajar en el campo de la incidencia, el testimonio y la producción de conocimiento para cambiar prácticas y estrategias, digamos. Pensando siempre, como decía, el continuo entre la emergencia y los desastres. Y me parece central, sí, una última distinción entre ayuda humanitaria, en la lógica tradicional, más vinculada al modelo Cruz Roja, digamos, de lo que yo contaba antes, de la lógica vertical, de la lógica de salvar vidas, de la lógica de la inmediatez, y demás, la nueva acción humanitaria, del concepto de intervención humanitaria. Este modelo, el concepto de intervención y la lógica de intervención humanitaria tiene que ver con la crisis del modelo humanitario posguerra fría. Un poco, ya lo van a ver, digamos, muchos autores y mucha literatura van a encontrar que a partir de los años 90 van a aumentar los casos, Bosnia, Somalia, Ruanda, después Irak, bueno, distintos casos donde los estados de la comunidad internacional
definen una asistencia humanitaria incluso sin el consentimiento del Estado Nacional, digamos. O sea, y que estas lógicas de asistencia humanitaria y de intervención humanitaria se dan muy de la mano de la intervención militar. Digamos, muchos van a hablar de la militarización de la acción humanitaria, ¿no? O sea, en la lógica de las relaciones internacionales, el garrote y la zanahoria, digamos. Esta lógica de intervención humanitaria que hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la potestad de autorizar acciones contra un Estado, digamos, incluso dejando de lado la soberanía en función de la paz y la seguridad internacional, pero la intervención humanitaria en realidad tiene que ver, primero, con una instrumentalidad política. O sea, en general, las intervenciones humanitarias que podemos registrar en los últimos 20 o 30 años a nivel internacional, desde Bosnia, Kosovo, Ruanda, Somalia, pero también mucho más cercanamente los casos de Irak, los casos de Afganistán, el caso de Libia y muchos otros casos, digamos, o sea, entendemos que ahí también hay objetivos geoestratégicos y fines políticos en sí. En segundo lugar, digamos, la verticalidad, digamos, también mantiene la lógica vertical de asistencia humanitaria a esas poblaciones que están, por un lado, siendo asediadas por fuerzas militares, pero por otro, se les da cooperación humanitaria. Y por último, la lógica de intervención humanitaria utilizando el concepto de seguridad global, o sea, disponiendo de intervenciones militares. Y eso yo diría, por ejemplo, el caso de Haití. El caso de Haití y el caso de la República de Haití, donde muchos de nuestros países latinoamericanos han aportado tropas, digamos, a operaciones de paz, entre comillas, hoy se llama MINUSTA, digamos, aunque está terminando su mandato ahora, la intervención en Haití fue una intervención humanitaria, claramente, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas define a Haití como un problema de seguridad global, no como un problema para Haití y para el desarrollo de Haití. Definen que Haití es un problema de seguridad global y en función de ser un problema de seguridad global, las Naciones Unidas tienen que intervenir, digamos, por encima de la autodeterminación o de la soberanía de Haití, poniendo una fuerza de seguridad, una fuerza militar de intervención en una operación de paz, con todas las discusiones que después ha habido y existen hoy sobre Haití. Entonces, un poco desmitificando estas definiciones y cuestiones, me parece importante, digamos, que tengan en cuenta que una crisis humanitaria no es utilizable para cualquier cosa. Una crisis humanitaria, en general lo humanitario y la acción humanitaria, está atravesada por perspectivas y cosmovisiones socioculturales, geopolíticas, puntos de vista y demás. Y una crisis humanitaria puede tener dimensiones políticos geopolíticas, o sea, puede ser generada por cuestiones políticas y geopolíticas, como guerras, conflictos civiles, étnicos, desplazamientos, refugiados y demás. También una crisis humanitaria puede ser generada por crisis socioambientales y desastres, o sea, malas cosechas, destrucciones, eventos climáticos extremos, terremotos, huracanes, tsunamis, por también crisis sanitarias epidemiológicas, grandes epidemias de magnitud que pegan saltos importantes, muy importantes sobre la letalidad humana, el caso del ébola en África, el caso del cólera en Haití, en ébola con más de 11.000 muertes, el cólera en Haití hoy ya lleva 9.000 muertes, y las crisis olvidadas, ¿no? O sea, crisis olvidadas o la cronicidad de crisis humanitarias, muchas crisis humanitarias en el Cuerno de África, en distintas zonas del país, la propia Haití, donde tenemos crisis, digamos, que se han cronificado, digamos, ¿no? El Sahara, Palestina, bueno, distintas crisis en particular, digamos. ¿Cuáles son, digamos, uno podría decir, los prerequisitos o los puntos centrales para poder caracterizar una crisis humanitaria como tal? Una, que las autoridades públicas nacionales y locales no alcanzan y están desbordadas por la crisis y por la situación, y el Estado-nación puede, digamos, solicitar asistencia humanitaria internacional. En segundo lugar, digamos, hay otro punto importante que es que siempre dicha situación digamos, de crisis humanitaria y declaratoria humanitaria es coordinada y articulada con el Estado-Nación en emergencia, ¿no? En la mayoría de los casos. Por ejemplo, más allá de una mirada crítica en el caso de Haití sobre la operación de paz, la presencia de la misión de estabilización de cascos azules de militares latinoamericanos y todo lo que ello ha significado en términos de derechos humanos y en términos de la epidemia de cólera, hay que decir también que el Estado haitiano validó esa misión, digamos, de paz y esa intervención humanitaria. La crisis humanitaria, nunca una crisis humanitaria en general de envergadura,
puede ser declarada o determinada por una facción política en pugna o por un sector en conflicto. O sea, es decir, un sector que está en conflicto con otro no puede declarar una crisis humanitaria, digamos, por sí solo, digamos. Y toda crisis humanitaria y el concepto de lo humanitario y la acción humanitaria internacional, digamos, trabaja sobre dos principios clásicos del derecho internacional. Uno que es la soberanía, o sea, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, y lo otro, la no intervención de los asuntos internos en los otros estados. Claro, uno podrá decir, bueno, en el campo de la posguerra fría, en el campo de la globalización liberal, en todos estos fenómenos y procesos internacionales geopolíticos del campo del sistema mundo, uno podría decir, bueno, estos dos conceptos han quedado raleados o han quedado casi como definiciones de... pero en general uno, digamos, debe decir que las crisis humanitarias tienen que tener el visto bueno de los estados. Digamos, las crisis humanitarias no implican el uso de la fuerza, todo lo contrario, y el derecho a la asistencia humanitaria, digamos, también es un derecho que se tiene que fortalecer, digamos, desde una perspectiva, como contaba yo antes, de acción humanitaria. La acción humanitaria, entonces, y las crisis humanitarias en salud y las crisis humanitarias en general, se explican cuando millones de personas ven amenazadas su salud, sus medios de vida, su sobrevivencia en distintos contextos. En el caso de una crisis humanitaria en salud, es cuando los sistemas locales y los sistemas nacionales de salud no tienen la capacidad y han quedado absolutamente desbordados para poder responder a estas crisis. El caso de, como decía, ébola, el tifón Haiyan de Filipinas, el terremoto en Haití. ¿Cuáles son los países? Digamos, en Naciones Unidas, la OCHA define conceptualmente L3 a los países de crisis humanitarias de gran envergadura y de gran escala. Digamos, los 4 países L3 en la definición de Naciones Unidas son Irak. ¿Saben? No hace falta que les describa qué ocurre en Irak, pero hay más de 1 millón que requieren ayuda humanitaria, más allá de todas las muertes que ha tenido Irak desde el año 2002-2003 para acá, a partir de la intervención militar. Sudán del Sur, todo el Cuerno de África y Sudán del Sur, digamos, esto, un conflicto armado interno con una serie de crisis ahí. Siria, todos conocen la crisis de Siria y conocen también, digamos, lo que está generando en términos de desplazamientos migratorios de Siria digamos, a Europa, y todo lo que eso significa, más allá del impacto que muchas veces nos olvidamos. Siria lleva más de 500.000 muertes en su conflicto interno, y Yemen, digamos, como otra de las cuatro crisis. ¿Cuáles son los países receptores hoy que tienen más cooperación humanitaria y como crisis humanitaria? Básicamente África subsahariana y Medio Oriente, digamos. El listado completo lo pueden encontrar en cualquier búsqueda de cooperación humanitaria, pero ahí van a tener desde Palestina, Afganistán, Sudán, Irak, hasta, bueno, Nigeria, Mauritania, Mali, Somalia y muchos otros países. Como ven ahí, Colombia y Haití. Colombia aparece por el conflicto armado, porque las zonas de conflicto armado siguen siendo consideradas como zonas de cooperación humanitaria, y también Haití tanto por el cólera como por la hambruna del Niño. Y para ir terminando, digamos, me parece esencial, digamos, que esta definición del campo, esta definición conceptual de la acción humanitaria, poner, digamos, en ti, aunque sea, algunos nudos críticos o procesos críticos para pensar la acción humanitaria vinculada al campo de la salud internacional. El primer nudo crítico que yo diría y enunciaría solamente es el tema de la militarización y el intervencionismo. Todo lo que tiene que ver con la gestión de desastres y las crisis humanitarias, cómo juega también a su vez ahí la geopolítica, digamos, podríamos decir la geopolítica de la guerra, digamos, ¿no? Y la geopolítica de la militarización. ¿Qué pasa con la militarización humanitaria? Por ejemplo, el cambio de la Carta Humanitaria de Unión Europea, donde se permite que las fuerzas militares, que pueden ser partes contendientes en un conflicto, también pudieran ser agentes humanitarios. Nunca se había aceptado en la lógica y en la mirada humanitaria tradicional, digamos. Entonces, creo que todo el tema de militarización, digamos, y la expansión violenta territorial bajo cánones militares, me parece que en gran medida la tenemos que pensar, por un lado, que se arraiga mucho en la necesidad de apertura, captura, expansión, muchas veces de intereses comerciales, de intereses de mercado, de determinados estados, en términos de materias primas, en términos de fuentes de petróleo, en términos de bienes comunes, pero que también hay una economía de esta militarización, ¿no? O sea, una economía que gira alrededor de la militarización y de la guerra, y de la militarización y el humanitarismo, en contratos, servicios, empresas multinacionales, y creo que ahí tenemos un ejemplo latinoamericano
muy importante, digamos, como el caso de Haití, donde también en América Latina y el Caribe todavía tenemos que hacernos una pregunta, por ejemplo, en la rediscusión del rol de las Fuerzas Armadas en las emergencias y los desastres. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros países hoy, aún hoy, en progresivamente la construcción de nuestros sistemas nacionales de respuesta a emergencias y nuestros sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastres, muchos casos, muchos de nuestros países, hoy les hemos dado la rectoría o le hemos dado un rol protagónico a las Fuerzas Armadas, digamos. Y eso, digamos, ustedes saben, digamos, que tiene que ver, hay una gran discusión en eso conceptualmente, con respecto a, digamos, lo que implica en términos de control poblacional, en términos de derechos, en términos del concepto de protección civil, que no era el viejo concepto de defensa civil, digamos, no de la idea de defensa, por eso lo tenían las Fuerzas Armadas, y demás. ¿Quiénes son los actores de ayuda humanitaria que más ayuda humanitaria hoy ponen en el mercado y quienes más aportan en ayuda humanitaria? Digo, para poner, digamos, correlación, ¿no? Militarización, ¿quiénes son los principales actores que están metidos en, digamos, acciones militares o militarización y humanitarismo? Muchas veces se relaciona con quiénes son los principales aportantes de la cooperación humanitaria. Y eso me parece que también es importante, porque eso pone en rediscusión también la independencia de las agencias humanitarias de Naciones Unidas, como de la independencia de las organizaciones humanitarias, como Médicos del Mundo, como Médicos Sin Fronteras, como Oxfam, como CARE, como Plan Internacional, como muchas otras, donde, por ejemplo, Estados Unidos hoy es el principal aportante de cooperación humanitaria, más de 4.000 millones de dólares al año. Segundo, recién está Unión Europea con 1.500 millones aproximadamente. ¿Cuáles son los 10 principales países que, digamos, que reciben cooperación humanitaria como receptores? Básicamente, como decíamos, Palestina, Siria, Irak, Libia, Afganistán, Ucrania, Sahel, Sudán del Sur, Chad. Y uno podría decirse, cada crisis, si uno pudiera discutir crisis por crisis, pudiera encontrar algunas inferencias y algunas relaciones entre militarización y esta cooperación humanitaria. Un segundo punto, digamos, crítico que creo importante también poner en discusión es el tema de que la acción humanitaria en general o la tradicional ayuda humanitaria suele y sigue teniendo una racionalidad fuertemente monocultural, algunos autores van a llamar de la occidentalización de la acción humanitaria, ¿no? O sea, esta idea, digamos, de la perspectiva digamos que la acción humanitaria lleva una perspectiva sociocultural y esa perspectiva sociocultural del modelo humanitario que se utiliza es un modelo humanitario muy vinculado a Occidente. Y esto es importante decirlo, porque si no nos costaría comprender por qué cada vez más equipos humanitarios, incluso que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas o las fuerzas militares en pugna, ni con las fuerzas en conflicto, muchos equipos humanitarios hoy tienen grandes inseguridades, equipos humanitarios y sanitarios estoy hablando, médicos, médicas y demás, son vistos por las poblaciones y por facciones de conflicto, son vistos más como parte del problema y no como parte de respuestas necesarias y justas a una crisis humanitaria. ¿De qué estoy hablando? De los secuestros de trabajadores humanitarios que se han incrementado exponencialmente en los últimos 10 años, de las ejecuciones sumarias, no solo de ISIS, que es lo que vemos públicamente, sino en muchos otros contextos y lugares. Entonces, uno, digamos, necesariamente tiene que poner sobre la mesa la cuestión de la racionalidad monocultural. Cómo salir de la lógica de una acción humanitaria tradicional monocultural occidental, cómo entender que la comprensión del mundo es mucho más amplia y compleja que la comprensión occidental del mundo, y que en eso creo que hay que asumir, digamos, en términos de cómo potenciar una acción humanitaria intercultural, ¿no? O sea, asumir el carácter incompleto de nuestros conocimientos, incluso desde la perspectiva sanitaria, sociosanitaria, es una condición esencial para poder dialogar interculturalmente y para poder cooperar humanitariamente de forma horizontal e intercultural. Un tercer punto que no me voy a poder detener es el régimen internacional de cooperación humanitaria, ¿no? O sea, qué roles juegan la acción humanitaria, la ayuda oficial al desarrollo, el filantrocapitalismo, de dónde, cómo se relaciona la salud internacional y la acción humanitaria. O sea, la salud internacional o la salud pública internacional tradicional trae en su genealogía y en su historia una lógica muy del vínculo de la priorización de la enfermedad, el colonialismo y el comercio, digamos, ¿no? O sea, cómo el colonialismo se empezó a preocupar por la enfermedad en las colonias a partir de que podían afectar el comercio y podían afectar los flujos comerciales y de capital.
y que en general eso fue construyendo una lógica, por ejemplo, en la salud internacional y la acción humanitaria, una lógica de enfermología internacional, ¿no? Nos preocupamos por el tránsito de las enfermedades, digamos, y de las personas, de las migraciones y de las enfermedades. Eso expresa un poquito el Reglamento Sanitario Internacional. Pero también es necesario reconceptualizar y repensar eso en función también de otras dinámicas o otras lógicas de protección y de garantía de derechos humanos en términos de digamos, de las crisis epidemiológicas o de las crisis sanitarias. Uno podría poner en este caso, en los regímenes de cooperación humanitaria, podría poner el caso, por ejemplo, de la crisis del ébola, ¿no? De Guinea-Conakry, de Sierra Leona, de Nigeria, donde uno podría preguntarse qué pasó en los 20 años anteriores sobre la cooperación internacional para que esos sistemas de salud, digamos, estuvieran tan pauperizados, tan destruidos y con tan poca capacidad de respuesta a la hora del brote epidémico y de la epidemia de ébola que sufrimos después. No me voy a detener en salud global, pero también ahí tenemos obviamente toda la globalización neoliberal y la mercantilización de la salud y la vida que impactan en las agendas de la acción humanitaria. Sociedad y desastres es otro eje y otro eje central, que no me voy a poder detener tampoco ahí, pero sí importante enunciar que, digamos, preguntarnos si se puede seguir hablando de los desastres como desastres naturales, entre comillas, o catástrofes, cuando la naturaleza, digamos, no tiene, digamos, claramente hoy los desastres y las emergencias socioambientales están trazadas por una crisis socioambiental con dos intersecciones críticas, una el cambio climático, la crisis climática como determinantes de los desastres y las emergencias socioambientales, y en segundo lugar el urbanismo y la epidemiología de las ciudades, donde tenemos grandes crisis en el mega urbanismo desigual, inequitativo y caótico en América Latina, y que tenemos que repensar esta idea de desarrollo, de la relación entre naturaleza y desarrollo, y entendiendo que en el caso de las ciudades y la pérdida de sustentabilidad, la degradación ecológica de las ciudades y del espacio urbano implica una serie de impactos en ese sentido, y que la idea de la relación entre sociedad y desastres es salir un poco del modelo del desastre como producto de la naturaleza. En general tenemos conceptualizado la idea de que el desastre, digamos, natural, entre comillas, es un problema para la sociedad y para el desarrollo, producto de una naturaleza que se descontroló, que es agresiva, que es amenazante, y, digamos, y que ese modelo del desastre natural como producto de la naturaleza nos pone a la naturaleza como un problema y las amenazas que nos genera la naturaleza. Y en general eso también hace que vayamos hacia una lógica de cómo analizar eso, a la idea de la causalidad física, modelos explicativos que traten per se de analizar los comportamientos de la naturaleza. Por eso en esa lógica de desastres naturales seguimos teniendo la preeminencia de las ciencias básicas, de la geología, de la física, de la meteorología y demás. Entonces, todas las miradas físico-naturales que son importantes y que son necesarias para la gestión de desastres, pero que no pueden ser como única lógica, digamos, y que me parece que en general, digamos, América Latina y el Caribe viene haciendo una gran reflexión de cómo trabajar los desastres como proceso social, o sea, cómo entender que los desastres son producidos por las propias sociedades, digamos, o sea, cómo se da la construcción social del riesgo de desastres y las amenazas, y cómo la relación entre sociedad y desarrollo genera nudos críticos de riesgo y de amenazas que después, a partir de impactos climáticos y demás, no generan, digamos, los desencadenantes de crisis, emergencias y desastres. Pues digo, porque per se, digamos, una emergencia, digamos, una gran lluvia en el medio per se, una lluvia y un desborde de un río, digamos, en la naturaleza, digamos, no significaría nada. Solo significa en cuanto el hombre está instalado ahí y puede recibir una afectación o una amenaza a partir de esa situación. Entonces me parece que es necesario replantear, digamos, o sea, y se sigue haciendo hoy, y creo que la gestión integral de riesgo de desastres y toda la idea de estudios sociales de los desastres en la relación sociedad y desastres, entendiendo al riesgo de desastres como algo dinámico y continuo, y como un proceso dinámico y continuo, y una concepción de un ciclo y un continuo del riesgo. No es que los desastres ocurren en un momento y después hacemos la respuesta, la rehabilitación, la posemergencia, la rehabilitación y la reconstrucción, sino que hay un continuo del riesgo de desastres que tenemos que estar interviniendo en términos preventivos, en términos mitigatorios y también en términos de preparación de respuesta. Y por último, me parece, digamos, o sea, el rol
las ONGs, digamos que no me voy a poder, digamos, tampoco detener demasiado acá, pero sí hay que saber que hay una discusión en la acción humanitaria sobre el tema de la denominada privatización de la ayuda humanitaria y la cooperación humanitaria, entendiendo que muchos donantes internacionales entre los años 80 y 90 empezaron a, digamos, dar muchísimos fondos y canalizar muchísimos fondos de cooperación humanitaria a través de ONGs internacionales, sobre todo de ONGs europeas, norteamericanas y de países centrales, también viendo un poquito cuánto de eso se ha transformado también en instrumentos de política exterior, esto hay que decirlo, y lo digo también desde una perspectiva como médicos del mundo, como una preocupación de médicos del mundo en ese sentido, y también cuánto de esa transferencia de grandes y megafondos también ha hecho una lógica de la competencia de los fondos y de la competencia por ocupar espacios en las crisis humanitarias casi como lógicas de mercado. Y creo que eso hay que ponerlo también en rediscusión, un poco los casos de África, creo, y el caso de Haití, nos demuestran en gran medida un poco el fracaso de este modelo. Uno podría preguntarse si después de casi 20 años de cooperación humanitaria en Haití, la cooperación humanitaria y la cooperación internacional, no, digamos, sacando la cooperación sur-sur y otras experiencias, que en muchos casos ha habido experiencias interesantes, entender, digamos, primero eso, el último punto, ¿no? ¿A quién le rinden cuentas? ¿Qué impacto han tenido? Y en gran medida hacernos la pregunta de, digamos, si esas lógicas de cooperación humanitaria no generan más dependencia y más cooperación humanitaria y más un círculo, podríamos decir, una trampa y una captura en términos de dependencia que podríamos lo que llamamos en la salud internacional sur-sur de la soberanía sanitaria, de fortalecer soberanía sanitaria y capacidades sanitarias. ¿Cuáles actores hoy como ONG son importantes en nuestra región? Bueno, seguimos teniendo muchas ONGs internacionales con presencia en la región: Oxfam, CARE, Plan Internacional, Visión Internacional, Médicos Sin Fronteras, Caritas, Mercy Corps, Save the Children, ACTER, Médicos del Mundo, Cruz Roja y demás. Pero creo que ahí hay una necesidad en América Latina de rediscutir y democratizar el tercer sector, de ver cómo el tercer sector se complementa y trabaja, digamos, de otra manera con los estados, no debilitando al Estado, no ocupando, digamos, o permeando, o destruyendo, o buscando reemplazar al Estado, sino en cómo fortalecer capacidades de los estados. Entonces, para ir terminando, me parece central que esos 4, 5, 6 puntos que yo como nudos críticos y como procesos críticos son centrales para abrir un debate en América Latina, un debate que creo que es necesario pensar, digamos, en términos de cómo dejar de ser reproductores y administradores de agendas internacionales, en este caso las agendas humanitarias, y de avenidas de cooperación, como les decimos nosotros, y cómo recrear pensamiento, innovación regional sobre las emergencias y desastres y sobre una acción humanitaria innovada, digamos. Y en eso me parece que el UNASUR y una innovación de acción humanitaria y de emergencias y desastres puede jugar un rol muy importante saliendo de la lógica de la cooperación sur-sur domesticada, ¿no? O sea, esta cooperación sur-sur de la que hablamos todos, pero que muchas veces ha perdido su capacidad transformadora y de cambio social. Y me parece que un poco el UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones, desde su nacimiento, la experiencia de Haití, que creo que es una experiencia a estudiar y a ver, muy particular, me parece que puede, digamos, aportar y construir y enlazar una estrategia que pueda tener innovación en la acción humanitaria en las emergencias y los desastres, trabajando en una centralidad de los estados. Obviamente que los estados y la rectoría pública es la responsabilidad mayor, pero con sociedad civil. O sea, trabajar en ese modelo con sociedad civil, pero no con sociedad civil delegada, en el modelo norte-centro-norte, ¿no? En esta idea de que le damos fondos a las ONG para que hagan cosas. No, estados con sociedad civil fortaleciéndose, dialogando y trabajando, digamos, conjuntamente en sinergias y estrategias en común para fortalecer capacidades de los estados y para que los estados tengan más capacidades para hacer y pensar. Segundo, en cooperaciones técnicas y de fortalecimiento de capacidades. Creo que ahí hay una capacidad central en América Latina y en Caribe para que esta sinergia Estado-sociedad civil en innovación en acción humanitaria y en cooperación humanitaria pueda tener, digamos, ventanas de oportunidad en cooperaciones técnicas y fortalecimiento de capacidades. Tercero, creo esencial en los consejos del UNASUR y en el consejo de, digamos, de la red de gestión de riesgo que tiene tanto el ISAC como tiene el UNASUR, creo que un consejo, una red de gestión de riesgo y demás, es necesario pensar
preparaciones y equipos de respuestas regionales a emergencias y desastres. Sin duda esperamos que no tengamos crisis humanitarias en América Latina y el Caribe, resuelta la crisis, en gran medida el avance de la crisis colombiana, de Colombia, del conflicto armado. Esperemos no volver a tener grandes crisis humanitarias, y en eso me parece que es central pensar cómo en las emergencias y los desastres, equipos de respuesta regionales y capacidades de respuesta regionales pueden ser, digamos, estrategias y campos muy importantes. Teniendo en cuenta que en esto muchas veces creemos que lo que viene del exterior, esto de la colonialidad del pensamiento y del conocimiento, a veces tiene más capacidad de lo que nosotros mismos podemos prepararnos, fortalecernos y estudiar y pensar innovadamente. Por eso termino ahí con una pequeña anécdota del cooperante humanitario, ¿no? O sea, esta idea de que muchas veces nos ha instalado en nuestros países la idea del cooperante humanitario como ese señor que viene en el medio de un camino con una camioneta 4x4 muy sofisticada, llega a un punto de un camino pedregoso en un campo en algún lugar del tercer mundo, dependiente y excluido, y hay un campesino con muchísimas ovejas cortando el camino, se baja, digamos, el tipo con anteojos ahumados, con teléfonos satelitales y demás, y le dice a este campesino, a este pastor, por favor córrase del camino porque estoy muy apurado. Vieron que los tiempos siempre, digamos, son diferentes. Y en ese lugar, digamos, el pastor no contesta nada, no dice nada. Entonces el tipo que bajó de la camioneta, que estaba muy apurado, le dice, bueno, mire, yo le voy a decir cuántas ovejas hay en este camino para que usted me deje pasar. Y además me voy a llevar una oveja, porque no puede ser que no me saque las ovejas y no me deje pasar rápidamente. Entonces, el tipo se vuelve a la camioneta, saca una computadora, una laptop, una computadora, pone una antena satelital, empieza a hacer mapas mapas de calor y mapas de movimiento rápidamente con el satélite, vuelve el pastor ahí adelante de la camioneta y le dice, mire, usted acá tiene 894 ovejas. Entonces el pastor lo mira, sigue sin decirle nada al campesino, le dice, mire, bueno, me voy a llevar la oveja porque la verdad que he acertado la cantidad y por favor córrame las ovejas así puedo seguir en mi camino. Y cuando el tipo se está yendo para la camioneta, se frena y dice, bueno, mire, la verdad que usted me da lástima, porque llevarme la oveja es su único sustento de medio de vida acá, y yo llevarme su oveja. Mire, hagamos una cosa, si usted me dice quién soy yo, le devuelvo la oveja y quedamos así, y me deja pasar y eso. El pastor, el campesino, que no había hablado en todo el hecho, digamos, le dice, bueno, usted es un cooperante humanitario, es un cooperante internacional humanitario. Y el tipo se sorprende, dice, bueno, ¿y usted cómo sabe que soy un humanitario? Bueno, por 3 razones muy sencillas. Una, porque vino acá sin que nadie lo llame. 2, porque me está diciendo cosas que yo ya sabía. Y 3, porque en vez de una oveja se está llevando a mi perro. Yo diría que esa reflexión o esa pequeña anécdota que muchas veces usamos graciosamente para discutir lo humanitario y la cooperación humanitaria, creo que es central para entender cómo trabajar en una salud internacional y acción humanitaria que tenga que ver cómo refundar innovadamente una acción humanitaria y salud internacional humanitaria que pueda, digamos, trabajar sobre las necesidades de los pueblos, las necesidades de los estados, y que aporten efectivamente a un bienestar, calidad de vida y salvar vidas en nuestro mundo. Muchas gracias.